El juego y la diversión podrían ser algunos de los fundamentos de la vida. Hola, mi nombre es Carlos Conde, yo soy psicoanalista, me dedico al psicoanálisis y en este canal hablo de temas relacionados con la angustia, el bienestar, el cuidado de sí, el pensamiento, todo desde un poco desde la perspectiva del psicoanálisis, de la filosofía, de la literatura, la historia, ¿no? Desde diferentes perspectivas, pero bueno, todo siempre como intentando que sea algo que funcione, que nos ayude para entender mejor algunas cuestiones de nuestra vida y de nuestra propia subjetividad, ¿no? De nuestra propia experiencia. Eh, entonces, bueno, hoy quería hablar un poco de un artículo que en lo personal me gusta mucho. Ya saben ustedes, a veces hay ciertos sucesos, ¿no? En la vida que son como muy impactantes, ¿no? Que de alguna manera pues nos hacen transformarnos, nos ayudan a ver la vida de otra manera, a ver a los demás de otra manera, ¿no? A entender algo de nosotros mismos. Entonces, bueno, yo creo que este artículo del que les voy a hablar, y de hecho, bueno, pienso estar haciendo como toda una serie de videos sobre comentando este mismo artículo. Este es el caso con este artículo para mí, ¿no? Fue un texto que leí, pues digamos, hace no tanto tiempo, que tendrá a lo mejor unos 8 años, tal vez un poco más, unos 10, pero en todo caso me gustó mucho y me ayudó a, ¿cómo decirlo? Como a concretar muchas ideas que había ido adquiriendo a lo largo de la vida y que, bueno, me hicieron reflexionar mucho también. Entonces, bueno, el artículo es de un filósofo, creo que es estadounidense, se llama David Graeber. eh, y bueno, en la descripción de este video dejaré un par de links donde el artículo se puede leer tanto en su versión en español como en su versión en inglés, para quien le interese, ¿no? Para quien quiera leerlo completo. De todos modos, yo aquí iré leyendo fragmentos de este artículo para irlos comentando. De hecho, quisiera irme como deteniendo mucho en este artículo porque me parece que es muy interesante poderlo seguir en todo su argumento, en todo su desarrollo. Realmente de este filósofo David Graeber yo no he leído casi nada más, casi es el único artículo que he leído de él. No conozco mucho, así que no les podría dar mucho contexto de él. Pero bueno, pues si alguien quiere estudiar más acerca de sus planteamientos, yo creo que se puede encontrar mucho material en internet acerca de su trabajo y de su pensamiento. De acuerdo. El texto en español fue publicado con el título Los animales se divierten. En inglés el título es un poco diferente. El título en inglés es, bueno, lo voy a decir traducido. ¿Cuál es el punto si no nos podemos divertir? ¿O cuál es el chiste, ¿no? ¿O de qué se trata todo esto si no nos podemos divertir? Son como diferentes posibles traducciones del título que se le puso en inglés. Um, en español, en la edición en español, se le puso una pequeña introducción que no corresponde al autor, ¿no? Sino a la revista en la cual fue publicada, que de alguna manera intenta dar cuenta del contenido o presentarnos, introducirnos el contenido del artículo. En español, esta introducción dice: el juego animal pone en tela de juicio que la lucha por la supervivencia sea el único motor de los seres vivos. Del darwinismo al electrón, este ensayo invita a ver la libertad lúdica como un principio de la naturaleza. Lúdico simplemente es una palabra que se refiere a todo lo que tiene que ver con el juego. Entonces, bueno, es interesante esta introducción porque de alguna manera da cuenta, sí, de qué es lo que podemos encontrar en el artículo, ¿no? Eh,
mucho en nuestro pensamiento occidental se ha cimentado la idea de que la evolución de los seres, bueno, de los animales, de los seres vivos, se fundamenta en la lucha por la supervivencia, ¿no? Que ese sería el único motor que llevaría a la evolución. Entonces, bueno, este ensayo de alguna manera pone eso en cuestionamiento, pero no basándose solamente en la cuestión de la cooperación, aunque si no mal recuerdo sí también habla de ello. Ya en otro video me parece que yo les había comentado un poco de esto. Darwin hace mucho trabajo y crea su gran obra explicando el mecanismo de la lucha por la supervivencia como motor de la evolución, pero no es el único planteamiento que hace. También habla de la cooperación y del intercambio de los seres vivos como otro de los mecanismos que hacen que la vida continúe, ¿no? Y que haya evolución incluso. Y hubo otros pensadores que también trabajaron en esta línea de la cooperación como otro de los motores de la vida, digamos. Pero aquí este autor, David Graeber, no se basa tanto en la cuestión de la cooperación, sino más bien en la cuestión del juego, en lo lúdico, en la diversión, incluso hasta llegarlo a plantear como, digámoslo así, como un principio de la naturaleza, como otro principio de la naturaleza. Creo que aquí es importante, digamos, hacer una precaución, ¿no? Hacer una pequeña advertencia. Em, Hay dentro de la filosofía una crítica muy fuerte a toda idea, digamos, de los fundamentos, a toda, la podríamos llamar teleología. Teleología es como una disciplina o una forma de pensar dentro de la filosofía que intenta buscar las causas últimas de los fenómenos. Que puede ser, por ejemplo, algo en el pasado, en el origen, o algo en el futuro, ¿no? En hacia dónde tendemos, o algo en una especie de esencia que nosotros tendríamos en nuestro interior y que guiaría todos nuestros actos, como cuando Hegel decía que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Eso, por ejemplo, también es un ejemplo de teleología, me parece. Entonces, bueno, hay una crítica fuerte en mucho de la filosofía contemporánea a este tipo de pensamientos porque intentan como ordenar ficticiamente, artificialmente, toda la complejidad, todo el caos de la existencia, ¿no? De la vida, de la existencia del universo, de las cosas, y regirlas mediante ciertos principios básicos, lo cual, digamos, en principio pareciera no sonar mal, pareciera que suena bien, porque nos daría como una especie de comprensión profunda de cómo funciona el universo y todo, pero que tiene un riesgo muy, muy grande. El riesgo es, por ejemplo, que suceda algo similar a lo que pasó con la teoría de Darwin. Darwin plantea que la lucha por la supervivencia es uno de los motores de la evolución de la vida y el sistema político, los sistemas económicos, digamos, se aprovechan de ese planteamiento para justificar ciertos modelos económicos que son muy depredadores, que son muy propensos a la violencia, al sometimiento, ¿no? Justamente con la idea de, bueno, pues si de lo que se trata es de la lucha por la supervivencia por el más fuerte y eso es lo que hace avanzar a la vida, pues hagamos lo mismo con la sociedad, ¿no? Hagamos que quien sea más fuerte, más listo, más poderoso, quien tenga más dinero, más influencias políticas, etcétera, etcétera, pues que sean los que tiendan a sobrevivir y que quienes tienen menos ventajas competitivas en lo social, que sean quienes tienden a desaparecer. Entonces, bueno, de hecho, en esta especie de darwinismo social se basa mucho del sistema económico, político, ¿no? Social en el que vivimos,
lo cual es bastante terrible porque como ya se imaginarán, pues conlleva a mucha pelea, mucha lucha entre unos y otros, ¿no? A mecanismos sociales, políticos y económicos bastante crueles, bastante propensos a la violencia para con los seres humanos, para con otros seres vivos, ¿no? Para con toda la vida en la Tierra prácticamente. Entonces, bueno, siempre la cuestión de plantear una teleología o un fundamento o un principio básico para las cosas es muy, muy riesgosa por estas razones. Digo, aquí lo estoy diciendo de manera muy simple, ¿no? Habría que complejizar mucho esto para quien quiera estudiarlo más a profundidad, pero lo digo aquí de manera muy simple y muy resumida. Entonces, bueno, hay un riesgo grave, ¿no? Un riesgo importante que corre este autor, David Graeber, al proponer la cuestión del juego como otra teleología, como otro fundamento, ¿no? Y creo que lo hace a sabiendas, creo que en el mismo desarrollo del texto uno va pudiendo ver que su planteamiento de hecho es radicalmente distinto, es esencialmente distinto a estos planteamientos que pueden ser utilizados para eh, crear este tipo de sistemas económicos, sociales y políticos que les mencionaba. Pero bueno, eso lo iremos abordando, iré haciendo comentarios sobre cada una de las partes de este artículo para poder ir ubicando como creo yo que David Graeber, si bien se arriesga mucho al plantear esto como un fundamento, como un principio, creo que sortea bien los peligros a los que podría llevar. Me gustaría entonces leerles algunos de los primeros párrafos. En donde tenga yo alguna duda, pues estaré recurriendo al texto en inglés para digamos, tener una mejor comprensión del texto, como, tal como el autor lo quiso escribir, ¿no? En la lógica propia del idioma inglés. Pero aquí lo iré leyendo en español. Ok, comienza así. En cierta ocasión, mi amiga June Thunderstorm y yo estuvimos media hora sentados en un prado junto a un lago de montaña, observando cómo un gusano medidor se bamboleaba en lo alto de un tallo de hierba, giraba hacia todas las direcciones posibles y, finalmente, saltaba al tallo más próximo para seguir haciendo lo mismo. Así continuó recorriendo un amplio círculo, en lo que tendría que ser un enorme gasto de energía sin que aparentemente hubiera razón alguna para hacerlo. Este primer párrafo es importante porque de entrada ya nos empieza a dar como una comprensión, una visión, tanto del estilo en el cual está escrito el artículo, como de una experiencia de la cual parte y de las implicaciones que va a tener, ¿no? El tono del artículo, para empezar, es como muy familiar, es muy poco con pretensiones de trascendencia, ¿no? Como de aquí he encontrado una gran verdad o ese tipo de cosas, no. Simplemente habla de una experiencia que comparte el autor del artículo con una amiga, una experiencia que de hecho se enmarca en una actividad que ellos están realizando, que igual que la que hace el gusanito medidor al cual están viendo, pues pareciera que no tiene ninguna razón para hacerse, ¿no? Porque dos personas estarían media hora sentados en un prado junto a un lago de montaña, simplemente observando cómo un gusano medidor se bambolea. Digo, esto ante los fines de mucho de nuestro pensamiento, de nuestra sociedad, pareciera ser algo absurdo en ocasiones, ¿no? Es como hay que trabajar, hay que consumir, hay que producir, hay que hacer ejercicio, hay que cuidar de la propia salud. Sí, hay que tomar vacaciones y ese tipo de cosas, descansar, pero tiene que ser como con un propósito, ¿no? Si uno toma vacaciones, pues tiene que ir a un lugar donde pueda recrear su mente, tiene que ir a museos, a galerías, viajar a lugares nuevos, conocer personas nuevas para expandir su mente, o tiene que ir a la playa
para maravillarse ante la profundidad del mar, para meditar casi casi filosóficamente, ¿no? O uno tendría que meditar, por ejemplo, para poder elevar su alma, etcétera, etcétera. Es decir, estoy ironizando un poco como con esta idea muy, muy constante, muy profunda, ¿no? Que permea toda nuestra sociedad, de que todos nuestros actos tendrían que tender hacia algún fin. Y lo que vemos en el inicio de este artículo es a dos personas simplemente eh, eh, estando sentados en un prado junto a un lago y observando a un gusanito. Es decir, no están haciendo nada productivo, no están haciendo nada con fin a una comprensión trascendental, ¿no? Etcétera, etcétera. Que podemos decir, bueno, el artículo mismo da cuenta de que sí hubo una comprensión trascendental. Creo que sí es uno de los interpretaciones posibles, pero, como les decía al principio, creo que es uno de los riesgos, es uno de los rasgos que el autor evita muy cuidadosamente. Y bueno, y otro de los puntos que es muy importante y que conecta con lo que les mencionaba acerca de la introducción, es que la parte en la que dice que el gusanito tendría que estar haciendo un enorme gasto de energía sin que aparentemente hubiera razón alguna para hacerlo, eso pareciera no tener ningún sentido, digamos, en la lógica del pensamiento evolutivo, ¿no? En la lógica que hace pensar que la lucha por la supervivencia del más fuerte es lo que hace conducir la evolución. Bueno, si planteamos eso como un paradigma, entonces, ¿qué sentido tendría el que este gusanito estuviera ahí simplemente recorriendo y jugando, que esa es la interpretación que el autor le da, ¿no?, a la actividad del gusanito? ¿Qué sentido tendría eso como para la lucha por la supervivencia? Alguien podría decir que bueno, que en realidad el gusanito podría estar haciendo alguna otra cosa, ¿no? Podría estar explorando, podría estar entrenando, podría estar haciendo cualquier otro tipo de actividad que no fuera un juego simplemente, sino que si tuviera alguna relevancia para esta lucha por la supervivencia. O incluso, ¿no? Se podría decir que es una actividad caótica, pero que eso no implica que sería un juego, que solamente está respondiendo a alguna especie de instinto básico este gusanito. Insisto, todos estos como contraargumentos, ¿no? Todas estas cuestionamientos que estoy planteando, creo que el mismo autor los va a ir analizando cuidadosamente a lo largo del artículo y es muy interesante. Pero bueno, por hoy quisiera, para no extender demasiado el video, quisiera dejarlo aquí y dejar planteada esa idea, ¿no? De que puede haber un principio lúdico, un principio de juego, de diversión en las actividades que hacen los animales, las actividades que hacemos nosotros los seres humanos, incluso, ¿no?, en muchos más ámbitos de los que nos damos cuenta, de los que creemos que esto podría estar. Más adelante el autor llevará este principio incluso mucho más lejos, no solo a la vida, sino incluso a la materia inerte, ¿no? A la materia inanimada, pero bueno, ya iremos llegando a eso. Por ahora dejo aquí el video y continuaré haciendo esta serie de videos acerca de este artículo. Y bueno, como siempre, les dejo la invitación para que me dejen sus comentarios, para que me hagan preguntas, ¿no? Planteen dudas, cuestionamientos, objeciones, ¿no?, contraargumentos a estas ideas, y que podamos ir enriqueciendo el pensamiento y las deliberaciones sobre este tema. Y bueno, pues de entrada, una pregunta básica que yo les dejaría es: ¿cuál consideran ustedes que es como la función, que es la importancia, ¿no?, del juego? Es decir, a lo mejor no es cuestión de importancia, porque eso ya sería un contrasentido, ¿no? Más bien, ¿por qué creen ustedes que exista el juego, ¿no?,
en nuestras sociedades, en nuestra vida como seres humanos, o incluso podemos ir más allá, que es otro punto muy interesante. ¿En qué consiste el juego? Que este es un tema que aunque parezca ser muy poco importante, de hecho ha dado lugar a muchos debates muy interesantes entre los filósofos y demás, porque no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil ponernos de acuerdo, perdón, en lo que podríamos llamar como juego, como diversión. Entonces, bueno, les dejo esas preguntas planteadas a reserva de que seguiré comentando el artículo y a ver qué podemos ir entretejiendo aquí juntos. Como siempre, les agradezco mucho su atención. Nos vemos en el siguiente video y también les hago la invitación para que si les gustan estos videos, si les parecen interesantes y sienten que les son de alguna utilidad, les den like, lo compartan, hagan sus comentarios, sus preguntas, ¿no? Todo eso es una forma de apoyar al canal para que tenga mayor difusión por medio del algoritmo de YouTube y que bueno, que si quieren pueden suscribirse al canal, pueden activar la campanita para que les avise siempre que haya videos nuevos. Muy bien, les agradezco su atención y hasta la próxima.